¿Qué tal por acá de nuevo sin mentiras? ¿Se dan cuenta lo que pasó en Nicaragua? ¿Lo vieron? La copia fiel y exacta del mismo formato aplicado por gringos y europeos a los nicaragüenses. El mismo formato, y yo te los voy a explicar, te lo voy a desgranar en este video, para que tú entiendas cuál es el desespero y por qué Venezuela era tan importante derrocar al gobierno. Porque iba a mandar a un formato que iba a valer para todos los países que se quisieran salir del redil gringo. Lo intentaron con Guaidó y el interinato. Pensaban que era mantequilla tumbar. Pensaban que era mantequilla matar de hambre al pueblo de Venezuela. Pensaban que el pueblo de Venezuela no tenía dignidad, que se iba a arrodillar rápidamente en cuanto tosiera y nos pararan allí dos destructores. Bueno, en Nicaragua hubo elecciones. Y meses antes, los gringos y los europeos le dijeron claramente, mira, no va a haber, no te vamos a reconocer. Así ganes con el 100% de los votos. Así vote el 100% del padrón electoral y gane el comandante Ortega. No te vamos a reconocer. No te vamos a reconocer. Allí en Nicaragua, amigos míos, fue una participación de más del 65% de los nicaragüenses. Pero esos votos no valen para los gringos y para los europeos. Ya te voy a explicar por qué no valen, según ellos. Más de 4,5 millones de personas votaron. 92 diputados que se escogieron y un nuevo periodo de 2022 al 2027. Pero entonces dicen que es trácala, que es trampa, que es ilegítimo, que es un autoritario, que es un régimen. Igualito lo mismo que dijeron en Venezuela. Maduro en el 2018 no sacó casi 6 millones de votos. No, eso no valen, porque esos son votos chavistas, pues. Esos no son venezolanos, pues. Henry Falcón y Bertucci sacaron 3 millones entre los dos. Para que tú veas, no valen. No, esa participación que hubo del 58, casi 60% de los venezolanos, eso no vale. Valía era Juan Guaidó y el interinato. Y desde ese momento los europeos recuerden que en 2018 dijeron lo mismo que están haciendo ahora. No, esas elecciones son ilegítimas. Los gringos no dijeron lo mismo. Que el CNE que no sirve, que esto, que roban los votos, que los cubanos se llevan los votos, que hay un servidor en Rusia, en Irán y tal, y viene un bombillo y ese bombillo te roba los votos. Lo mismo que montaron con los medios de comunicación para montarse ese expediente de que es ilegítimo, de que son falsas las elecciones, de que son votos trucados, para ellos poder colocar su mensaje y sus ideas golpistas, como en 2019 colocaron allí a Juan Guaidó. Entonces, le trataron de aplicar el formato a Nicaragua, el formato de sanciones, el formato de ilegitimidad, el formato de que los votos no valen, los votos de los pobres no valen, valen son los votos de los ricos y de la clase media alta. Entonces te dicen, no, porque Ortega participó solo. ¡Solo! Participó mucha gente. Que no participaron los Somoza, que no participaron los chamorristas, porque esas son gentes entregadas a los imperios. Gente que entregó ese país en Nicaragua durante años a los imperios. Esas son gente de la agenda neoliberal. Esas son gente que no le para bola a los pobres. Esas son gente que trabajan para las transnacionales gringas y las transnacionales europeas. Entonces, esa gente que recibe dinero, que son financiados por las agencias de los distintos países imperialistas, la USAID, la CIA, la NET, que recibe premios, que tiene sopotoscientas ONGs, y a través de esas ONG y a través de esos premios y a través de esas agencias reciben el financiamiento. Y esas ONG luego se le da cabida a través de todos los medios de comunicación que representan sus intereses y van colocando desde hace 1 año, 2 años, antes de las elecciones, el esquema y el expediente de ilegitimidad,
de falsedad, de trácala, de todo eso, para que el pueblo entre en confusión. Y al entrar en confusión, vienen luego ellos y arrasan, tumban al presidente, lo enjuician, le hacen lo que quieran, tipo Bolivia. Ese es el formato Venezuela, que aquí se estrelló feo. Por eso esa rabia, ese encono de los gringos y los europeos contra Venezuela. Porque Venezuela ha sido uno de los pocos países, además de Cuba y otros países sancionados, que se le ha parado con todas las de la ley a los gringos y a los europeos. Y no lo han podido vencer hasta los momentos y no lo van a vencer. Entonces, ¿qué va a pasar allá en Nicaragua? Sanciones, bloqueos. ¿Para qué? Para crear un estado de inestabilidad política, económica, ataque a la moneda. ¿Para qué? Para que la gente se canse. Bombardeo mediático permanentemente. Bombardeo de las ONGs que van a estar allí gravitando, manipulando y metiendo todo el odio y todo lo malo en ese país, como ha pasado en Venezuela, para crear las condiciones sociales, económicas y políticas para dar los golpes de Estado. Ese es el formato Venezuela. ¿Cuántas ONG no hay aquí en Venezuela financiadas por los gringos, por el Reino Unido, por Israel, por Colombia, por España y por otros países? ¿Cuántas? Que si la ONG de los presos, que si la ONG de la basura, que si la ONG de los servicios públicos, que si la ONG de no sé qué cosa, que si la ONG de los medios de comunicación, todas agencias, todos agentes extranjeros, venezolanos que trabajan para agentes extranjeros para tumbar a un gobierno y ellos recibir su plata porque ellos ya le vendieron su alma al diablo. ¿Cuántos medios de comunicación digitales han salido en todas estas cuestiones? Desde redes sociales, inventando, diciendo cualquier cantidad de locuras. Ese es el formato neoliberal, el formato gringuero, el formato europeísta, que simplemente es un formato para sus transnacionales, para que lleguen a un país, para que no paguen impuestos, para que se lleven la plata, para que la saquen a paraísos fiscales, para que dejen apenas migajas y para que no haya oportunidad de desarrollo, porque al no haber oportunidad de desarrollo en esos países que se quieren liberar de esas garras de europeos y gringos, ¿de dónde ellos van a sacar la plata si no es de estos países que están en vía de desarrollo? Eso está clarito. El que no lo ve es porque no quiere. Pero está clarito lo que le están aplicando ahora en Nicaragua, con esa participación tan alta. Porque en Nicaragua se redujo la pobreza. Porque en Nicaragua hay acceso a la educación, a los bienes básicos, hay gratuidad, hay un gobierno social que atiende esas necesidades de los más pobres. No el gobierno neoliberal que lo que quiere es riqueza, el que tiene es el que puede. El resto, que se vaya a lavar ese paltó y que trabaje 30 horas, que no tenga vacaciones, que no tenga posibilidades de escalamiento social ninguno y que muera como esclavo. Eso es lo que ellos quieren. Dejamos el video hasta aquí, espero que ustedes me acompañen con sus puntos de vista, orientaciones al respecto. Muchas gracias y será hasta la próxima.